Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Cazando Historias Chile? Estamos iniciando una nueva jornada de conversación aquí en la Gran Cofradía de la Historia. Gracias amigos por unirse a esta transmisión que le estamos realizando en este día, viernes 18 de agosto. Así es, se nos acerca una conmemoración más del aniversario del natalicio del libertador Bernardo Higgins Riquelme. Y para este programa de hoy día, para esta conversación del día de hoy, tenemos una invitada muy especial. Se nos une a la conversación de Cazando Historias de Chile, la presidenta de la Fundación. Esta es la Gran Cofradía de la Historia. Estamos transmitiendo en directo desde Iquique, queridos amigos, para todos ustedes en esta transmisión que hoy día vamos a estar juntos con Leonila del Canto de la Fundación Bernardo Higgins y que ya está con nosotros. Leonila, ¿cómo estás? Bienvenida a Cazando Historia Chile. Hola David, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo ¿Me, están? escuch ¿Sí? ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, Qué bien, perfecto. Oye, qué bueno tenerte nuevamente aquí con nosotros, aquí en Cazando Historias Chile. Siempre es un gusto poder conversar contigo. muchas gracias. Igualmente, David, para mí es un placer hablar contigo. Permanentemente estamos en contacto por distintas actividades y nada, pues para mí también es un placer compartir con alguien que sabe tanto también de historia. Gracias, gracias. Leonida, me imagino que ya en esta época, que es súper importante, en especial para ti también, eh, te demanda mucho tiempo, actividades que vienen, que van. Sí, Cuéntanos un sí. poquito, antes de conversar del prócer, ¿cómo se está viviendo el tema de la conmemoración del 245 aniversario del Libertador? Bueno, es una fecha importante, obviamente. Hoy día hubo una ceremonia acá en la ciudad de Los Andes, en la cual fuimos invitados como fundación, pero esto la verdad que parte con bastante antelación. Eh, el 3 de agosto, de hecho, la primera actividad a la que fuimos invitados dentro del mes de las actividades del mes de agosto fue al Museo Histórico Militar. Eh, la verdad que por algunos inconvenientes laborales no pude asistir, pero esa muestra va a permanecer durante 2 meses y el general Antonio Yaxic me invitó, como te comentaba, al lanzamiento y obviamente dentro de estos 2 meses voy a ir a visitar la muestra pictográfica que se realiza sobre Bernardo Higgins y además una, una, unos dibujos que también realizaron cómics y están en el Museo Histórico Militar y la gente va a poder durante 2 meses poder disfrutar de ello. Bueno, es una fecha súper importante, Leonila, porque no solamente en el lugar de donde fue la cuna del nacimiento de Bernardo Higgins, en Chillán Viejo, se conmemora, sino que también a lo largo de todo el país. Y eso habla de la importancia del prócer, de O'Higgins en Chile, porque vemos que en estos tiempos, ¿cierto? Se habla mucho, se idealizan, ¿cómo se dice? Se ideologizan mucho los próceres, pero O'Higgins es un personaje que siempre está en la memoria de los chilenos, sea cual sea la opinión de los chilenos, siempre está en la memoria de los chilenos y en esta fecha, a lo largo de todo el país, acá en Iquique también el día domingo va a haber una ceremonia bien especial, pero a lo largo de todo el país, donde en todas las plazas del país, ¿cierto? Existe una plaza, una figura, un busto de O'Higgins, se conmemora este aniversario. Claro, es correcto, David. Tal como te mencionaba, para los ojiguinianos es el mes de agosto y hay distintas actividades. En Chillán Viejo hay un cronograma de actividades desde la semana que se realiza esta celebración del cumpleaños del Padre de la Patria. Y es una hermosa tradición que no se ha perdido y que es un agrado poder disfrutar hoy en día. Si bien es cierto, como tú dices, se han perdido muchas tradiciones, se agradece que se mantenga la figura de Bernardo Higgins como una figura apolítica. Eh,
La verdad que en ese sentido no importa el color político que exista en el gobierno de turno, sino que más allá, él es el padre de la patria y eso es con lo que hay que quedarse, digamos que la importancia que tiene para todos los chilenos. Acá no hay distinciones políticas, sociales, todos concordamos en la importancia que tiene Bernardo Higgins para todos los chilenos y eh, lo, lo, lo orgullosos que debemos de sentir y hacerlo parte nuestra, porque es parte de nuestra identidad. Hay diferencias de opiniones, pero O'Higgins hizo muchas obras y aunque él no hubiese hecho nada más que solamente el hecho de firmar la Declaración de Independencia, el Acta de Independencia, ya con eso es el acto público que lo convierte a él en el padre de la patria. No obstante, hayan fundadores eh, que son héroes patrios que también compartieron el proceso de la independencia de Chile, Patria Vieja, Patria Nueva, pero es este acto de la firma de la, del Acta de Independencia y la proclamación de la independencia lo que hace que Bernardo Higgins tenga la importancia para todos nosotros que tiene hoy en día y a lo largo de la historia. Leonila, nosotros hemos tenido algunas conversaciones respecto a Bernardo Higgins, hemos hablado de su obra, de su legado, de todo lo que él hizo por la patria, pero en esta ocasión quizás podríamos tocar algunas partes más humanas del prócer, porque conocemos mucho lo que es la historia del prócer, pero la parte humana a veces es muy desconocida para los chilenos, para las personas, y quizás podríamos tratar un poquito eso. En lo humano, de acuerdo a la información familiar que tú manejas, ¿cómo era Bernardo Higgins? Cuéntanos un poquito. Bueno, según la información que yo manejo, él era un joven muy solitario y reservado. La verdad que él era bastante reservado, producto de todas las cosas que él vivió desde su niñez. O sea, yo te contaba que para nuestra familia, nosotros sabemos que Isabel Riquelme mantenía contacto con Bernardo Higgins en la casa que hay en Miribilo, cuando él pasaba algunas temporadas de descanso de- en esta casa, digamos, porque quedaba a distancia y había mayor resguardo de que pudieran reunirse, pero él hasta los 4 años no sabe que Isabel Riquelme era su madre, él la considera algo así como una tía, y el no tener, el ser solo Bernardo, no Bernardo Riquelme ni Bernardo O'Higgins, en ese momento él era Bernardo, eh, lo hace ser, yo creo, o sea, ser más reservado, caer más en la introspección que un niño de esa edad, digamos, de 4 años, que en realidad tiene otras seguridades. Él no, porque es criado por una familia de recién nacido para mantenerlo bajo resguardo. Sí, justamente lo que tú, Él fue sí, su hijo único. justamente lo que tú mencionas es súper importante señalarlo. Bernardo Higgins, perdón, Ambrosio Higgins mantuvo el cuidado de su hijo con una familia de amigos, Juan Albano y Bertolina de la Cruz, ¿cierto? Que fueron sus padrinos. Ahí se crió con don Luis de la Cruz también. Y durante los años que siguieron, él pudo conocer, digamos, ya al pasar de los años, pudo conocer a su madre. Entonces, como tú dices, tuvo una niñez bien solitaria, pero también hay otro aspecto súper importante, que justamente hicimos una publicación hoy día y que mucha gente desconoce, que él, por ejemplo, estuvo en colegios donde los hijos de cacique mandaban
daban a sus hijos. Entonces él por eso también tenía una muy buena relación con el pueblo mapuche y sabía hablar bien el mapudungún. Exacto, uno de sus mejores amigos es un cacique mapuche y él maneja perfectamente el mapudungún. Pero, y después esto lo complementa con otras lenguas que él aprende cuando se va al extranjero. Como te mencionaba, él hasta los 4 años, él permanece con la familia de la Cruz y después es llevado con la familia Pereira. Y ya él está en conocimiento de que Isabel es su madre, pero finalmente eso representa un riesgo y a él se le dan estudios desde pequeño, pero, pero obviamente el que él comente esta situación por la forma de vestir y por los privilegios que él tenía, y bueno, de hecho está su color de pelo y sus ojos destacaban dentro de los demás niños que estudiaban en el colegio, entonces incluso él, la familia siempre comenta que él llevaba un gorrito negro para tapar esos rizos colorines, porque siempre se pensó en su seguridad. Eh, a él sintió esta diferencia, esta discriminación de cierta forma, de que le decían el guacho, pero el guacho era porque era solo Bernardo, ¿ya? No había un Bernardo Riquelme, era solo Bernardo, entonces fue necesario que Isabel le comentara, se hizo necesario que era su madre, no pudo seguir sosteniendo esto, y es así que él permanece pocos años más y a los 9 años es llevado al Perú. Y desde ahí ya él retorna mayor, él retorna a Chile ya mayor una vez que fallece su padre, el cual lo reconoce 4 días antes de morir. O sea, por 4 días la historia pudo haber cambiado y, y él lo reconoce, o sea, en su testamento él coloca que se reconozca a su hijo Bernardo Higgins y él cuando vuelve ya empieza a firmar como Bernardo Higgins. Y esta entre comillas, crueldad de la que Bernardo Higgins eh, fue parte, o sea, sufrió, digamos, también lo forma como persona. También eh, hace en él el sentido de la igualdad, de no hacer diferencia, eh, de, de que él mantiene ese nexo con su madre permanentemente y asume con ella, es una muestra de que ese nexo permaneció y es la parte de la historia que falta y que, claro, como familia, hoy lo comentamos y ya la gente comienza a entender algunos hechos de lo que fueron la vida de Bernardo Higgins. Eh, no es, o sea, no está de más decirte que solamente el 20% de los matrimonios en ese momento se casaban, entonces no es que sea el guacho, como le decían de una manera despectiva, porque haya sido precisamente hijo fuera de matrimonio, o sea, el registro civil faltaban 100 años para que se formara, la mínima cantidad, el 20% de los matrimonios se casaban por la iglesia, digamos. Entonces no era un hecho aislado, la mayor parte de la comunidad era así. El tema era buscar algún punto que a él le doliera o le molestara para poder eh, sacárselo, enfrascárselo. Y la verdad que él vuelve y él obviamente le tiene que haber incomodado seguramente, pero él, su afán es por la patria, o sea, él no entra en batallas individualistas, al contrario, siempre en su mirada hasta el último minuto estuvo su patria, hasta en el momento que falleció. Leonila, mira, no obstante lo que tú estás señalando del reconocimiento de Ambrosio hacia Bernardo, existe un acta de nacimiento, perdón, un acta de bautismo, donde Bernardo Higgins figura con el apellido, bueno, Higgins, ¿cierto? O sea, en cierta manera, claro,
no era tema para la época no tener un padre presente o una madre presente en esa época, dadas las condiciones con las que se vivían a fines del siglo XVIII, ¿ya? Claro. Pero no obstante, independiente si lo haya visto en algún par de ocasiones o no, eh, Ambrosio siempre estuvo pendiente y se hizo cargo de la educación de su hijo. Y como tú dices, lo reconoce en el testamento, pero lo reconoce en virtud de entregarle la herencia que a él le correspondía. Porque finalmente en el acta de bautismo, finalmente siempre fue O'Higgins. Lo que, O'Higgins. lo que pasa es que eh, eso es en la parte legal, digamos, pero en la parte cotidiana, Bernardo no se le comparte toda la información. Tenemos que recordar que la mirada que existía hacia los niños hace algunas décadas atrás no era la misma que existe hoy en día, que de cierta forma se integran más a las familias, sino que habían temas que los niños no se les trataba, que no se hablaba, y obviamente al estar con otras familias, tampoco él iba a tener acceso a su acta o a que le comentaran alguna cosa. Él creció como Bernardo, él creció pasando algunas temporadas yendo a ver a la tía, que después se le explica que es la madre, y luego tiene que marcharse. Pero como te comentaba, lo importante acá es que claro, eso lo forjó como persona, eh, y lo fortaleció porque podía haber tomado otro rumbo y él sacó lo positivo, él asume con su madre y respecto de su padre, sí hay alguna época en que se manifiestan un poco más las diferencias entre ambos, pero que lo que lleva, digamos, a que al descubrirse que Bernardo Higgins es hijo de Ambrosio Higgins, él finalmente le cuesta la destitución a Ambrosio Higgins como el virrey del Perú. Pero eso fue una época en realidad que pasó Bernardo Higgins, porque él fue parte de una corriente independentista latinoamericana. Él tuvo profesores de excelentísimo nivel y él empezó a darse cuenta que su padre, el virrey del Perú, contrastaba con estas ideas de libertad que él quería para su país y para Latinoamérica. Entonces empezó a cuestionar quizás algunas cosas y nació esta idea y esta corriente independentista que es la que finalmente se logra la emancipación sudamericana por esta unión de los distintos próceres. Y bueno, de hecho, justamente ahí comienza ya la etapa de la juventud, podríamos decir, de Bernardo Higgins, este viaje a Europa, a Cádiz, donde estuvo varios años, donde hizo relación con Francisco Miranda, ¿cierto? Sí, no me equivoco. Y bueno, claro, y tuvo toda esta idea independentista que finalmente las trajo acá una vez que él retornó, pero su paso por Europa también tuvo sus buenas dificultades, ¿no? Y efectivamente él estuvo con una familia. Como te mencionaba, Ambrosio Higgins siempre estuvo no presente físicamente, pero sí estuvo presente en lo que fuera su educación y en cubrir sus necesidades, las necesidades de Bernardo Higgins. Pero en una oportunidad, cuando él llega a España, a Cádiz, él se encuentra en este viaje por Europa en un momento en donde no le son compartidos, no le son entregados los recursos eh, que le envía su padre. Entonces Bernardo Higgins realmente la pasó mal, incluso con el tema alimenticio, y esto no era porque Ambrosio Higgins no se preocupara de él, sino que porque la familia que estaba a cargo de él no cubría sus necesidades con el Se dinero quedan que con la plata. se quedaban con el dinero. Y, y claro, él no tenía tampoco conocimiento de que esto estaba pasando. O sea, para él estaba en el extranjero solo, sin dinero y pasándolo mal, y porque no tenía la ayuda que él merecía como joven, digamos. Entonces esto mermó un poco lo que era la relación o sea, la mirada
que él tenía hacia su padre, pero cuando él logra entender y desclasificarse lo que realmente estaba sucediendo, que era que se estaban quedando con esos recursos, yo creo que tiene que haber cambiado su visión. Que Bernardo Higgins fue un buen hijo y, y, y tiene valores muy positivos. Hoy día en la ceremonia que hubo acá en los Andes se mencionaba precisamente, se le reconocía eso a Bernardo Higgins, que fue un hombre muy adelantado para su época. Y si habláramos, si hoy día lo pusiéramos en un contexto actual, claro, Bernardo Higgins estaba preocupado de los derechos sociales de las personas, de la libertad, de la educación y un montón de cosas que para la época iban en contraposición a lo que la aristocracia podía querer para el pueblo de Chile. Porque al quitarles algunos privilegios de los que ellos disfrutaban, como el tema de los títulos y el tema de los esclavos, obviamente mermó la relación que existía, porque los esclavos eran mirados como un bien económico, no eran prácticamente considerados personas, y él dijo, no, pues esto no puede ser. Y bueno, los declara libres, digamos, y declara la libertad de vientre, y desde ahí se empieza, se podría decir, con los derechos sociales acá en el país. ¿Sabe, Leonila? Es súper interesante y súper importante lo que tú estás diciendo, porque una de las características de ser llamado padre de la patria, como lo fue quizás, no sé, Bolívar o San Martín en Argentina, u otro en otra parte, tiene que ver justamente con crear instituciones, con crear base, con que la república se pueda sostener, con crear ciertos pilares también que tienen que ver con el Estado. Y todo eso lo hizo Bernardo Higgins, ¿verdad? Que guste a quien le guste, pero él lo creó. Después, por supuesto, se fueron añadiendo otras cosas en una patria que recién estaba comenzando, que tenía que aprender mucho también en el camino. Pero yo me quiero detener en un punto súper importante, en la humildad que tenía el prócer. Y en qué me estoy basando la humildad de Bernardo Higgins. Siguiente hecho, y hubieron dos hechos súper importantes que muestran un poco la personalidad de Higgins, porque de repente muestran a Bernardo Higgins como un tirano, como un hombre tosudo, un hombre que solamente ambicionaba poder, y la verdad que los libros, los textos que nos dicen los historiadores, por lo menos los historiadores que cuentan una historia imparcial, ¿cierto? Nos señalan de que, no sé, por ejemplo, cuando fue la batalla del Roble, luego de la batalla del Roble, ¿cierto? Que finalmente O'Higgins se mantuvo en su posición, le entregaron a él el mando del ejército, para ser comandante jefe del ejército, y él lo rechazó. Porque él decía, no, yo no puedo ser comandante jefe del ejército si no es carrera. Después viene la batalla de las tres, el combate de las tres acequias, donde fueron derrotados las tropas higienistas, pero aún así, en este conflicto civil que se produjo, él se puso a los órdenes de José Miguel Carrera y dijeron, bueno, el tema de la patria está primero, antes que es nuestros ideales. Claro, entonces es súper importante la humildad con que abordó durante toda su vida, y no solamente en nuestro aspecto, sino que en otro aspecto también, el tema Bernardo Higgins, y a eso me refiero, la humildad, que lo que él lo caracterizaba y que de muy poco se habla de eso. Claro, es un punto importante, y hacer este análisis contextualizando las situaciones es muy importante, David, porque efectivamente él pese a haber tenido estas dificultades en su niñez, podía haber sido, tenido algún tipo de resentimiento, haber marcado más las diferencias, y no, Bernardo Higgins fue una persona humilde. Él tuvo cuna desde recién nacido, siempre existió preocupación por sus necesidades, por su vestimenta, incluso
en algunas partes se señala que Ambrosio Higgins se vio con Bernardo Higgins una vez, pero que para un cumpleaños le manda de regalo un caballo, lo que un niño de origen humilde no habría podido tener acceso. Y, y Bernardo Higgins se convierte precisamente, como tú dices, en una persona humilde, y eso se demuestra hasta en todas las etapas en las que él vive, niñez, adolescencia, juventud y ya mayor. Y una etapa importante en la que tú puedes encontrar testimonio de eso es lo que tú mencionabas, pues cuando esta unión que existe con Carrera y los dos logran dejar a un lado diferencias por la patria. Entonces eso es súper potente porque efectivamente, como te decía, Bernardo Higgins firma el Acta de Independencia y la Proclamación de Independencia, pero el trabajo tampoco lo hizo solo. O sea, existen fundadores que pusieron los cimientos de esta nación, y se hace necesario que Bernardo Higgins haga este acto administrativo y político, porque todavía existía división entre los realistas y los, y los patriotas, y había serios conflictos en el país. Entonces se hace necesario que dentro del país se ordene el sistema y se comunique al mundo que ya somos un país independiente y soberano, para también poner cierta calma internamente. Entonces, en este sentido, vuelven nuevamente en varias oportunidades a ofrecerle, como tú decías, el poder anterior a que se convierta en director supremo, pero también más adelante, porque había una parte de los chilenos que querían que se siguiera con la aristocracia, y Bernardo Higgins nunca estuvo a favor de ello. Él siempre pretendió un país libre, y él consideraba que a Chile le faltaba desarrollarse más políticamente. Esto que tú dices, poner en ejecución estas medidas para poder ordenar el tema y brindar derechos sociales y todo. Y es lo que le cuesta la abdicación. ¿Por qué? Porque hoy en día los presidentes nombran a sus ministros y nombran cargos de confianza para poder llevar a cabo sus políticas, pero en ese entonces no existía constitución, no existía nada, 1818, y él encuentra que es sumamente necesario tener un sistema en el que permita que algunas personas de su confianza puedan ordenar lo que eran las demás ciudades, porque hay 4 ciudades importantes y Chile se sigue organizando de cierta forma en cabildos, pero estos cabildos tenían patriotas y realistas, vuelvo y te repito, y eso generaba dificultades. Y cuando Bernardo Higgins es invitado, o es apuntado, obligado, como lo quieras decir, a, a, a dejar el poder, él lo hace voluntariamente, él abdica para evitar una guerra interna, pero él ofrece su pecho al descubierto para ver si es que él había hecho algo en contra del país. Y cuando él hereda también sus riquezas provenientes de la fortuna de su padre, él también la pone a disposición de la nación. O sea, Bernardo Higgins, cuando abdica, él se va sin nada, ni siquiera con sus riquezas personales. A él le reconocen en el Perú su participación que tuvo en la independencia del Perú, y se le entregan tierras y todo, pero de Chile no se lleva nada. Sí, es súper importante señalar eso, de que, a ver, muchas veces la gente ve lo que sucedía en el 1818 con los ojos de lo que está pasando hoy. Y estamos hablando justamente de que los próceres de sus bolsillos financiaban lo que era un gobierno. Y nuevamente detenerme en el tema de la humildad que hablábamos de O'Higgins,
en el sentido de que cuando se le ofreció el cargo de director supremo a San Martín, él lo rechazó, pero en ningún momento O'Higgins dijo, oiga, yo estoy acá, nómbrenme a mí. El mismo cabildo que estaba ahí le propuso este mandato y él, por supuesto, obviamente que lo aceptó por Chile. Ahora, eh, es súper importante entender eso y después las obras que vinieron, porque estábamos en una época complicada, una época en que había que formar la república, una época también que había que pagar favores, organizar la expedición libertadora al Perú, ¿cierto? Tú mismo decías, en el gobierno habían, o en el país, habían realistas y habían patriotas, y muchos que pertenecían a la aristocracia, que eran los que finalmente tenían voz y voto, eran los que en cierta manera también eran la piedra de trope en el gobierno. Claro, él se encontró precisamente con esta aristocracia arribista que había en la época y que es la que finalmente logra la destitución y que no le perdonaron nunca el tener que haberse desprendido de sus riquezas para financiar la escuadra, pero él no era que él se valiera del pueblo para hacer, no, él también contribuía, o sea, él era de dar el ejemplo, él entendía que era muy necesario independizar, y no solo él, también San Martín y otros líderes sudamericanos entendían que era muy importante la liberación del Perú. En el Perú tenemos que recordar que ellos no se independizaron, a ellos los independizaron. ¿Por qué? Porque el Perú estaba bien como estaba. En el Perú se le reconocieron los atributos y la forma de organización que tenían antes de que llegaran los españoles. Entonces ellos igual encontraban que la cosa marchaba más o menos bien, y fueron los demás países del continente los que independizaron a los peruanos y le dijeron, no, es necesario que se independice porque en realidad se Ahí caía el estaba bloque, todo, ahí estaba todo estaba el virreinato. todo el virreinato, era la cuna de lo que era la cultura en ese momento. Ahí se concentraban todas las riquezas, todo, y la verdad que si se mantenía el Perú de manera no independiente, digamos, era el punto por donde tenían para ingresar a los otros países, y iba a ser un tema que iba a permanecer, y Sudamérica no se habría podido eh, emancipar. Exacto. Queridos amigos de Cazando Historias Chile, esta noche estamos acá en este especial de fin de semana, pues, en conmemoración al 145 aniversario del natalicio del libertador general Bernardo O'Higgins Riquelme, y esta noche está con nosotros la presidenta de la Fundación Bernardo O'Higgins, Leonila del Canto, acá en Cazando Historias Chile. Les recordamos que este domingo también vamos a tener un conversatorio a partir de las 20:30 horas. Vamos a estar con el presidente del Instituto Higginiano de Linares, el señor Humberto Barría, que también nos va a estar contando algunos aspectos del Libertador. Y a las 20:30 lo esperamos también en este live con don Humberto acá en Cazando Historias Chile. Leonila, bueno, pasa todo este tema del gobierno de Bernardo Higgins, él abdica, se autoexilia, se va al Perú. ¿Cómo fueron esos años en el Perú? ¿Cuáles habrán sido los sentimientos de Bernardo Higgins, siempre pensando en Chile, queriendo volver? De hecho, hay unas crónicas que decían que Manuel Bulnes le había dado el permiso para volver 2 años antes que falleciera, pero producto de sus temas de salud también él no pudo. Cuéntame, Claro. ¿cómo fue esa etapa? De partida, esos años, el comienzo fueron muy difíciles porque, como te decía, él se desprendió de sus riquezas, y cuando abdica, él se va eh, con lo mínimo, digamos, junto a su madre, a su hijo Demetrio, y a la servidumbre de confianza, eh, entre ellas Petronila,
que es la hija de la empleada de Bernardo Higgins, quien Bernardo Higgins apadrina, y ellos se van con muy pocas cosas, y es allá que le reconocen su carrera militar, y le entregan una hacienda, pero tenemos que tener en consideración que Bernardo Higgins también tiene una faceta como agricultor importante y muy desconocida, porque sus estudios en el exterior también le ayudaron para la época a traer nuevas tecnologías, nuevos sistemas de regadío, nuevos sistemas de cultivo que, que le hicieron merecedor de un reconocimiento como agricultor, y un agricultor prominente antes de que él se convirtiera en director supremo, antes de que él eh, empezara, digamos, su carrera política. Él, a pesar de su corta edad, logra sacar adelante y hacer muy productivo acá en el sur de Chile, y tiene ese fuerte, digamos, para comercializar lo que se ve ejecutado también en el Perú. El problema es que también pasan momentos de crisis porque en algunos, ya después Demetrio asume el mando de la hacienda cuando ya Bernardo Higgins está con su salud más delicada por los reumas, y él hace algunos préstamos, los cuales no le, no le retribuyen, y es por eso que pasan también momentos donde Bernardo Higgins es invitado a una actividad, y él de manera muy transparente dice que no tiene como su traje militar en condiciones para poder presentarse a la actividad que es invitado, porque claro, como te mencionaba, tienen periodos de bonanza, pero también pasan periodos difíciles. Por estos préstamos que hace Demetrio, que igual él también mantiene una vida con muchos lujos, eh, pero, pero eh, también hay que reconocer que Demetrio no es un mal hijo, y que él trata de destacar siempre a su padre. De hecho, David, en donde está la cripta de Bernardo Higgins, tiene una estructura de mármol de Carrara que le regala Demetrio. Demetrio manda a traer ese mármol, esa estructura, en honor a su padre. Él la manda a construir, porque Bernardo Higgins, al principio, obviamente sus restos, como todos sabemos, no están acá en Chile, pero después son repatriados, y ese obsequio de su hijo permanece hoy en día frente al Palacio de la Moneda, en la parte subterránea, y es una estructura maravillosa. O sea, él considera a su padre lo máximo. Es un bello monumento ahí para las personas que quieran ir a la cripta de Bernardo Higgins, totalmente gratuito, ahí frente, ¿cierto?, a la Moneda, atravesando la Alameda, para que puedan ir. No había ido nunca este año, en verano, fui a darme una vuelta para allá, y de verdad es pero impresionante la estructura. Eh, sí, bueno, están los últimos años, ¿cierto?, de Bernardo Higgins, como tú decías, eh, él pensando también en la patria, pensando en el bienestar de Chile. De hecho, sus últimas palabras fueron pensando en el sur de Chile, en Magallanes, ¿cierto? Pero también eh, pensando en volver a la patria. De hecho, ahí también hay una experiencia, no sé si me puedes tú corroborar, con Bolívar, con Simón Bolívar. También creo que hay una experiencia ahí que él tiene, no sé si tú la sabes, donde se encuentran en una reunión, y en cierta manera Bolívar como que le trata de ofrecer también un cargo militar
para seguir sosteniendo la alianza para independizar América. Mira, la verdad es que lo desconozco, David, pero lo que sí te puedo comentar era el tema de que sus últimos años no los pasó bien, digamos, y, y precisamente él sufre estos dolores reumáticos, producto de las luchas, de haber sido herido durante algunas batallas, de haber tenido que enfrentarse en terrenos agrestes, de haber tenido que acampar eh, en el barro, en la tierra, en el sur. Y eso es lo que al final le pasa a la cuenta. Él efectivamente se le permite venir acá a Chile. Él tenía toda la intención de volver, pero su salud no se lo permitió y él no pudo retornar en vida a esta tierra, cosa que viven y que la gente que está en el exterior experimenta inmensamente. Pues hay miles de chilenos en distintas partes del mundo y el chileno tiene ese nexo con la patria permanentemente. Sí, tú nombraste a un personaje súper importante también en la vida de O'Higgins, y que se le ha relacionado mucho durante esto, o por lo menos yo he leído durante este último tiempo, y estamos hablando de Petronila, ¿cierto? Que muchos textos o investigadores aseguran de que es la hija no reconocida de O'Higgins. No obstante, hay otros textos o otras visiones que nos señalan que es justamente lo que tú dices, era la hija de la empleada que apadrinaron, en este caso, la familia O'Higgins, y que le entregaron el apellido posteriormente. Claro. Cuéntanos un poquito de ese relato para ir desmitificando también algunas cosas. Bueno, a Petronila la apadrina Bernardo Higgins en agradecimiento a la lealtad de su sirvienta de confianza y, y, y ella es mapuche. eh, entonces se dice que Bernardo Higgins tiene una hija mapuche con la sirvienta y la verdad que esto no es así. Él siempre mantiene el respeto y él siempre eh, intentó reconocer la fortaleza del pueblo mapuche y como te decía recién, eh, mantuvo sus nexos y sus amistades con caciques con los que él estudió y habla fluidamente el mapudungun, pero no es efectivo que él tenga una hija con la empleada. Lamentablemente, Petronila sí en algún momento eh, ella intenta hacer parecer que Bernardo Higgins es su padre y firma, de hecho, en su matrimonio como O'Higgins Letelier, que es otra familia por la cual ella siente aprecio, pero ya no firma con sus apellidos reales, sino que ella, en una manera de honrar, de agradecerle los gestos que tuvo la familia, ella firma con el apellido O'Higgins y con el apellido Letelier, pero ella no tenía ni los apellidos O'Higgins ni Letelier. Y, y la verdad que la persona con la que él contrae matrimonio se convierte en el administrador de la hacienda y claro, él ya estando casados, él quiere entregarle parte de lo que son las utilidades a Petronila, él considera injusto, entonces ahí es cuando él descubre que en realidad eso no era efectivo, que ella no era hija de Bernardo Higgins y que ella firmó y en realidad nadie dijo nada porque consideraron que era un gesto de gratitud el ocupar los apellidos. Eh, y de hecho Isabel Riquelme firma el acta como testigo, pero no le parece nada extraño, sino que ella lo toma como un gesto de gratitud de Petronila. Pero cuando
cuando el esposo de Petronila, que es de apellido Pequeño, quiere como administrador tomar parte de las utilidades y bueno, ahí la familia le aclara que no es lo correcto, que Demetrio, Bernardo Higgins y Rosita son los que, y Isabel obviamente son los que tienen que recibir, digamos, estas utilidades, y a diferencia de Demetrio, porque Bernardo Higgins tampoco él reconoce a Demetrio, pero siempre él se hace cargo de su educación y él se lleva a su hijo. Él hereda la hacienda a su hermana Rosa, pero su hermana Rosa sigue manteniendo esta conexión con su sobrino y sigue él administrando todo y siendo el amo y señor de la hacienda. A diferencia de Petronila, pues en realidad ahí se destruye el matrimonio con este señor de apellido Pequeño, y la verdad que Petronila enfrenta un poco la realidad de haber sido criada en un entorno favorable, en un entorno de contención, pero de cierta forma también la familia le hace notar de que algunas acciones no corresponden. Claro. Bueno, de hecho, así como dato curioso, Petronila cuando vino a Chile, no alcanzó a llegar a Chile, murió en el viaje, en el buque, ¿cierto?, en el barco que venía a Chile frente a Valparaíso, y hoy día está sepultada ahí en el cementerio número 1 de Valparaíso, como Petronila Pequeño aparece la tumba de ella. Mira, hay una pregunta acá de uno de nuestros amigos que me pareció súper interesante. Dice Vitaleón97, un saludo para él. ¿Por qué el apellido Higgins no se mantiene? Yo tengo entendido que sí, se mantiene, pero en el Perú, no acá. O se mantuvo Bueno, en algún tiempo. bueno, el apellido O'Higgins se mantiene, a ver, ¿cómo te lo explico para clarificarlo? El apellido Higgins continúa, pero continúa en Irlanda. Hay familiares de Bernardo Higgins en Irlanda con el apellido O'Higgins, pero personas en el Perú que estén legítimamente reconocidas no existen, porque Demetrio no fue reconocido por Bernardo Higgins. Entonces, eh, estábamos recién hablando un poco de lo que era la historia del registro civil, Claro, que pasaron 100 años para que existiera el registro civil, más o menos después de que naciera Bernardo Higgins. Y cuando nace Demetrio, la verdad que la realidad no era muy distinta. Y, y él, desconozco el motivo, pero él decide no reconocerlo, pero sí mantener el lazo paterno muy firme, y el cariño de Demetrio, como te digo, se manifiesta permanentemente. Él también asume una carrera política y están siempre trabajando juntos, pero pero sí, o sea, sí, Demetrio tiene una vida bohemia, y la verdad que ellos tenían situación en el Perú, y algunas muchachas eh, se colocaban el apellido Higgins, y también pasaba mucho, para no ser hijos no reconocidos, tú podías ponerle el apellido que tú quisieras, inscribirlo con el apellido que tú quisieras, pero si no había un padre que reconociera que es algo similar, fíjate tú, a lo que pasa hoy en día, que la madre puede ponerle el apellido, porque durante mucho tiempo acá en Chile existió discriminación muy marcada, y cuando tú nombrabas, y yo lo recuerdo, cumplí hace poquito 40 años, y yo recuerdo haber visto compañeros que, por ejemplo, se repetía el apellido.
Entonces era como ponerles un sello y hacer una diferencia de por qué este niño tiene el apellido dos veces. Ah, no es reconocido. Hoy en día no, pues hoy día, tal como se utilizaba en esa época, tú puedes ponerle el apellido que tú desees, y en su registro aparecerá si es reconocido o no, ¿no? En su acta de nacimiento, pero no, eh, no se da esa discriminación que existía hace unos años atrás. Y con Petronila también, pues pasa eso de que ella asume el apellido después cuando fallece de su esposo, que también no era una costumbre antigua. O sea, mi Claro, mamá, ella firmaba con su apellido, firmaba con su apellido de casada, a las claro. señoras con apellido casado y su apellido de soltera. Claro. Querido amigo, estamos acá junto con Leonila del Canto, presidente de la Fundación Bernardo Higgins, descendiente del prócer también en sexta generación, y estamos con esta conversación en conmemoración del natalicio del libertador Bernardo Higgins, que se cumplen 245 años este 20 de agosto. Estamos ya llegando al final de este conversatorio súper entretenido. Leonila, se nos ha ido, pero volando la hora, pero antes de... ¿Ah? Hay una pequeña corrección, sí, David. Ah, sí, dime. Eh, pues, no, por lo mismo que te comentaba recién, yo no soy descendiente de Bernardo Ah, Higgins, ya. familiar de Bernardo Higgins. Familiar, eso, Entonces, familiar como nos en sexta comentaba recién el generación. amigo, claro, como nos comentaba recién el amigo, la descendencia de Bernardo Higgins es algo que no está comprobado, Sí, pero la línea paralela, digamos, por ejemplo, mi bisabuelo era primo de Isabel Riquelme en tercer grado, primo también de Bernardo Higgins. Entonces, nosotros vienes por la línea de nacimos los con Mesa, claro, por la línea de los Messi, por la línea de los de los Riquelme también. Y Riquelme Mesa. hay en Chile Riquelme y hay en Chile familia Mesa que son familiares de Bernardo Higgins. Nosotros somos 12 los que estamos, los que hicimos nuestra estudio genealógico y tenemos nuestras actas de nacimiento y la verdad que es todo muy oficial, o sea, son documentos públicos del registro civil que nadie puede decir que se pueden falsear esos documentos porque tú vas al registro civil y los puedes solicitar y en el caso de los documentos más antiguos también, como no existía el registro civil, están en poder de los registros de la Iglesia Católica y hay archivos de eso. Entonces se Claro. pueden, y nosotros los tenemos. Y esa es la diferencia de que, claro, hay familiares, pero nosotros tenemos esos archivos tanto digitalizados como en disposición en distintas instituciones públicas. Si tú vas Leonila, a Biblioteca Nacional, los encuentras en el Salón Medina. excelente. Leonila, para ir cerrando ya esta conversación, cuéntanos, no sé, te doy el tiempo ahí para una reflexión final respecto de este natalicio, de lo que se va a conmemorar, de la importancia de reconocer el nombre de O'Higgins acá en nuestro país y la importancia también que se lleven a cabo estas ceremonias en este 20 de agosto que va a participar, Mira, tú, de hecho, vas a participar justamente ahora en Chillán, pasado mañana ahí, en la gran ceremonia en Chillán Viejo. mira, es muy importante, David, rescatar las tradiciones, es muy importante reafirmar lo que es nuestra identidad nacional, sentirnos orgullosos de ser chilenos, porque el chileno es muy valioso y es reconocido en el mundo entero por la garra, por la marea roja, por un montón de cosas que son súper positivas. Y eso es lo que debemos transmitir a las nuevas generaciones. Y también el tema de la importancia de llevar un control y un liderazgo de una manera servicial hacia el pueblo
y de guiarlo por un buen camino. Lamentablemente, en el último tiempo hemos visto algunos desfalcos. Bueno, nosotros somos Fundación Bernardo Higgins, nosotros jamás hemos postulado hasta el día de hoy, desde el 2018 que nos constituimos legalmente, a un fondo público ni nada. Aclaro esa parte porque es importante hoy en día, en que las fundaciones están tan cuestionadas. Nosotros las cosas que hemos hecho ha sido los aportes con recursos familiares. No descartamos más adelante, obviamente, en el afán de poder hacer contribuciones sociales, poder aportar a la comunidad y postular como cualquier organización tiene derecho a hacerlo, pero es importante mantener la transparencia y si hay una carrera política o algún interés eh, de parte de los líderes, tratar de volver a los orígenes, a los cimientos que construyeron este país, que ha pasado por tantos avatares, por tantos desastres naturales y bélicos, en fin, y siempre el pueblo unido el pueblo se ha mantenido unido y hemos salido fortalecidos. Entonces, tenemos que rescatar Chile, tenemos que repensar y reflexionar sobre nuestras acciones y mandar a las nuevas generaciones este mensaje de aliento y de destacar las cosas positivas. No podemos ser negacionistas ni negativos en ese sentido. Tenemos que rescatar de todos nuestros próceres sus virtudes y las enseñanzas que nos dejaron. Así es, tienes toda la razón. Queridos amigos de Cazando Historias Chile, esta noche estuvo con nosotros hablando sobre el padre de la patria, el libertador de Chile, Bernardo Higgins Riquelme. Su nombre siempre en la memoria y en los corazones de los chilenos. Leonila, yo te quiero agradecer de verdad el haber aceptado esta invitación, haber estado nuevamente aquí en Cazando Historias Chile, por el cariño que tiene a esta página, a quien la suscribe también, y bueno, también te deseo todo el éxito del mundo en todos los proyectos que realicen de ahora en adelante, por supuesto. Gracias, David. Agradecer siempre también a ti que estás compartiendo informaciones, de repente ayudándonos a difundir algunas actividades que tenemos. Y claro, cómo no sentir cariño si la verdad que ustedes, tanto tú como a Andrea Román, se acercaron hace bastante tiempo atrás y hemos visto el crecimiento que ha tenido Cazando Historias y el éxito. Y aprovecho esta ocasión de felicitarlos porque también estamos ahí en algunos proyectos trabajando intensamente, que más adelante obviamente se van a poder conocer, todo en pos de unirnos al área de cultura e historia, y por ahí estoy segura que vamos a afianzar más los nexos, porque estamos trabajando y estamos conociéndonos como grupo relacionado con la historia, con distintas instituciones. Entonces yo creo que va a salir algo súper bonito. Les mando también a través de ti un abrazo para todos los recreacionistas históricos y un mensaje de aliento. Así es. Oye, y te cuento, Leonila, que este domingo vamos a estar con don Humberto Barría, presidente del Instituto Higginiano de Linares, que también nos va a estar hablando seguramente de otras cosas, pero súper importante, de nuestro prócer de la patria, de Bernardo Higgins Riquelme. Así que a los amigos que estuvieron en el chat, a los amigos que tiraron buena onda, a los que estuvieron ahí opinando, saludando a Leonila, un abrazo gigante y no se lo pierdan a las 20:30 este domingo, porque acá en Cazando Historias Chile queremos seguir siendo este 2023 la gran cofradía de la historia. Leonila, un beso gigante, suerte en Chillán, que te vaya muy bien. Listo, gracias. Chao, gracias a todos amigos, nos estamos viendo el domingo, 20:30 horas, acá en la gran cofradía de la historia. Hasta luego, un abrazo. Chao, Leonila. Niños de su escuela, Bernardo Matapán, Bernardo
la libertad. Por los campos de Chillán juega un niño solitario, gran jinete y capitán, en su caballo de palo, corre cortando los vientos con su espada de madera, dispuesto a rendir la vida por amor a su bandera. Bernardo Rotaplan, el niño que soñó la libertad. Margarito, Bernardo Rotaplan, Bernardo Rotaplan, la desde la montaña. Bernardo Rotaplan, Bernardo Rotaplan, el niño que soñó la